Saludos, guardianes del muro. Hoy vamos a hablar de una historia que no solo transcurre siglos antes de Juego de Tronos, sino que ocurre mucho antes de que los hechos que se narran en la serie de House of Dragon ocurran. Todo lo que voy a mencionar ahora se encuentra en el libro de Fuego y Sangre, y algo más disgregados en los libros de Juego de Tronos y en el mundo de Hielo y Fuego. El principio de todo lo conocido era llamado la Edad del Amanecer, que es la primera edad de la que se tiene constancia. Antes de este periodo no se tiene registro de lo sucedido. En este momento, en Poniente habitaban los gigantes y los hijos del bosque, ya que los hombres aún no habían llegado. Los hijos del bosque eran un pueblo pequeño de tamaño, que presentaban la capacidad de utilizar la magia. Se asentaban en aldeas dentro del bosque y estaban en profundas conexiones con la naturaleza y con sus dioses antiguos de corte chamánico o druídico animista. En el caso de los gigantes, los buenos hombres también lucharon contra los gigantes, que eran hostiles a los recién llegados. Poco a poco y por la presencia de los primeros hombres, los gigantes fueron reduciéndose en número y migrando a zonas mucho más al norte. La historia como tal comienza a contarse desde la llegada de los primeros hombres a Poniente desde Essos, a través del brazo de Dorne, una especie de acceso terrestre al suroeste de Poniente. Desde el principio entraron en conflicto con los hijos del bosque y los gigantes, pues los primeros hombres talaban sus bosques para construir asentamientos. El enfrentamiento desembocó en guerra cuando los primeros hombres talaron los árboles dioses, árboles sagrados para los hijos del bosque. Las guerras de los primeros hombres y los hijos del bosque se dilataron milenios en el tiempo, y los hijos del bosque decidieron tomar la medida de usar el martillo de las aguas, destruyendo el puente terrestre a Essos e inundar el cuello, intentando aislar a los primeros hombres y dejando el archipiélago posteriormente conocido como los Peldaños de Piedra. Además, también lo intentaron usar en el cuello, que daba acceso al norte, y aunque no funcionó, igual el acceso se volvió de gran dificultad. Los primeros hombres iban ganando poco a poco terreno, pero cansados por el derramamiento de sangre, ambos bandos finalmente firmaron la paz, que se realizó en la Isla de los Rostros, y sería conocido como el Pacto. Ambas razas vivieron por fin un periodo de paz tras un periodo de 2000 años de guerra, acordando que los hijos del bosque cedían las tierras, y los primeros hombres prometían preservar los bosques, donde vivían los hijos del bosque, y no talar sus árboles sagrados, y posteriormente los primeros hombres adoptarían a los dioses de los hijos del bosque. Con este proceso se da lugar a la Era de los Héroes, que es la siguiente época cronológica. Incluso los eventos de la Era de los Dioses, incluida la Larga Noche, la derrota de los Caminantes Blancos y el levantamiento del muro, se consideran en su mayoría materia de leyendas, y la Era del Amanecer es miles de años más antigua que esa era. La Era de los Héroes terminó 6000 años antes de la conquista, con la invasión ándala de Poniente. Todo lo que vino antes de ese periodo dependía principalmente de la tradición oral, ya que fueron los ándalos los primeros en introducir la tradición escrita en Poniente. Aún así, los primeros hombres de la Era de los Héroes al menos poseían un sistema básico de runas para marcar tumbas. Por el contrario, prácticamente no hay evidencias con respecto a las historias de la Edad del Amanecer. Incluso la tradición oral es a menudo vaga y superficial en el mejor de los casos. Gran parte del conocimiento sobre las culturas o civilizaciones que existieron durante estas épocas fue destruido durante el cataclismo de la Larga Noche. En la Edad de los Héroes destaca la presencia de grandes personalidades de los primeros hombres que vivieron en el periodo posterior al pacto entre los primeros hombres y los hijos del bosque, que duró casi 4000 años. Fue el origen de muchas de las casas nobles posteriores. Al ser el origen de los posteriores 7 reinos, no es de extrañar que en este periodo hubiera una gran inestabilidad provocada por un gran número de reinos que iban surgiendo y desapareciendo hasta que finalmente quedaron solo 7. Los héroes que favorecieron que esta época fuera conocida de esta manera fueron Bran el Constructor, que construyó el muro y sería el fundador de la casa Stark, Laen Astuto, que se habría apoderado de Roca Casterly sin recurrir a la guerra, usando únicamente su inteligencia, y sería el fundador de la casa Lannister, Garth Mano Verde, sería el antepasado de la casa Gardener, y de otras muchas casas. Además destacó en el terreno de la agricultura. Durran Pesar de Dioses, fundador de la casa Durrandon, fue el primero de los reyes de la Tormenta, que levantaron el bastión de la Tormenta para calmar la ira de los dioses del mar, por casarse con su hija Elenei, el rey gris de la Isla de Hierro. Las leyendas dicen que se casó con una sirena y se convirtió en rey de las Islas Occidentales, y de todo el mar más allá. Además habría dado origen a la mayoría de las familias nobles de la Isla del Hierro. Simeon Ojo de Estrella, un caballero legendario que era ciego y tenía ojos de zafiro. Estos fueron algunos de los muchos héroes que aparecieron en esta época, pero en el año 8000, antes de la conquista, se produjo la Larga Noche. Durante este periodo de los héroes se produjo también la llegada de los otros desde las tierras del Eterno Invierno, dando lugar a la Larga Noche.
Los primeros hombres sufrieron una generación de invierno. En este periodo existe la leyenda de un héroe, posiblemente Azor Ahai, que él solo con la ayuda de los hijos del bosque se habría enfrentado a los otros en la batalla por el amanecer, y les habría derrotado acabando con el largo invierno. Fue en este periodo cuando nacería la Guardia de la Noche, y se construiría el muro, supuestamente con la ayuda de los hijos del bosque y los gigantes. También existían otras casas nobles que perduraron durante los siglos, y en otras zonas de Poniente existen diferentes héroes, quizás algo menores, y que pueden que estén más cerca del mito que de la realidad. En el otro extremo del mundo encontramos que Valyria era una región en Essos, y en esta región unos pastores descubrieron dragones en las zonas volcánicas de la península de Valyria. Esos dragones fueron domados y usados para crear un gran imperio conocido como el feudo franco de Valyria. Este imperio se expandió conquistando a los reinos e imperios, como el imperio de Griscari, que era el mayor imperio en el continente oriental. Pero cuando intentaron conquistar el feudo franco y hacerse con los dragones, fueron incapaces y tras varias batallas los valirios acabaron con el imperio de Gis y se anexionaron los territorios de Essos, poco a poco obligando a los pueblos a migrar o ser esclavizados. En su época de máximo esplendor, Valyria fue la mayor ciudad del mundo conocido, el culmen de la civilización, pero en el interior de sus relucientes murallas dos casas rivalizaban por el poder y la gloria en la corte. Unas veces alzaba una y otras alzaba la otra, en una encarnizada batalla por el poder. Miles de años después de la larga noche, los ándalos cruzaron el mar angosto y comenzaron su migración de Essos a Poniente. Era un pueblo guerrero decidido a fundar reinos propios en Poniente, obligados por la expansión de Valyria. Durante varios cientos de años, los primeros hombres y los ándalos lucharon por el control del continente. Al cabo de un tiempo los ándalos conquistaron o se casaron con los reinos en la mitad sur del continente, mientras que los primeros hombres consiguieron por lo menos mantener el norte libre de la conquista de los ándalos. Muchos de los pequeños reinos de los primeros hombres fueron destruidos y los hijos del bosque fueron empujados hacia el norte, sobreviviendo solo al otro lado del muro y quizás en la isla de los rostros. Impusieron sus nuevos dioses, conocidos como los Siete. Los reinos resultantes de la conquista fueron los siguientes. El valle fue gobernado por la casa Arryn. Las tierras de los ríos, tras un gran número de combates, acabarían siendo controlados por los señores de la Isla del Hierro. Las tierras de la Tormenta fueron defendidas durante generaciones por varios reyes de la Tormenta, hasta que finalmente, y viendo la dificultad de la conquista, los ándalos y la casa Durrandon firmaron un acuerdo con matrimonios reales para introducirse de manera pacífica en este territorio. Los ándalos no lograron conquistar las Islas de las Caras, lo que llevó a la conjetura de que algunos hijos del bosque sobrevivieron en la isla. En el norte del territorio de Invernalia, los ándalos solo podrían entrar lentamente a raíz de matrimonios muy posteriores, pues los primeros hombres liderados por la casa Stark resistieron las invasiones ándalas. En Dorne, la casa Martell fue la que acabaría dominando el territorio, pese a que no fue un lugar de grandes incursiones. En las tierras del oeste, los Lannister de Roca Casterly consiguieron primero frenar el avance y posteriormente mezclarse con los ándalos, perdurándose en el poder. El dominio se preparó en un primer momento para la guerra, pero dado que los ándalos tardaron en llegar, las futuras generaciones actuaron de una manera mucho menos beligerante con los ándalos, y finalmente los dos pueblos se fusionaron y la casa Gardener gobernó la región. Por último, en la Isla del Hierro, la casa Greyjoy fue derrotada, y los Hoar controlarían el archipiélago y posteriormente los ríos. A esta invasión hay que sumar la de los Rhoyna, tiempo después, también debido a la expansión de Valyria. Este pueblo vivía en ciudades-estado, pero la expansión de Valyria desde el este amenazó con acabar con su dominio. El peligro valirio llevó a la guerra a los Rhoyna, y la sucesión de varias batallas, hasta que Garin el Grande de los Rhoyna dirigió a 250.000 hombres contra los valirios, pero aun teniendo superioridad numérica, fueron duramente derrotados. Tras esto, Nymeria lideró a los Rhoyna sobreviviente, en su mayoría mujeres y niños, en la huida de Essos en 10.000 barcos. Tras un largo viaje, finalmente llegaron a Dorne, donde se casó con el gobernante local Mors Martell, y lo ayudó a consolidar su gobierno a través de todo el territorio dorniense. El pueblo de los Rhoynar acabaría uniéndose a los dornienses. Con esto quedaron configurados los 7 reinos en Poniente, y además, en Rocadragón, una familia de señores dragón valirios se asentarían, ya que Rocadragón marcaba los límites occidentales del dominio valirio. Estos Targaryen eran de pura sangre valiria, señores dragón menores, pero 12 años antes de la maldición de Valyria, en el 114 de antes de la conquista, Aenar Targaryen, tras vender sus propiedades, se mudó con sus riquezas y familiares a Rocadragón, una isla del mar angosto. Los Targaryen no eran, ni mucho menos, los señores dragón más poderosos, y sus rivales interpretaron su huida a Rocadragón como una rendición y un acto de cobardía. Pero Daenerys, la hija doncella del Lord Aenar, a la que siempre se conocería a partir de entonces como Daenerys la Soñadora, había tenido una visión en la que Valyria era pasto de las llamas,
y 12 años después, cuando llegó la maldición, no sobrevivieron más señores dragón que los Targaryen. Durante 2 siglos Rocadragón fue el puesto fronterizo más occidental del poder valirio. Aún así, durante la mayor parte de la centuria que siguieron la maldición de Valyria, la casa Targaryen tenía las miradas más puestas en el este que en el oeste, y mostraba muy poco interés por los asuntos de Poniente. La cosa cambiaría con Aegon el Conquistador. Aunque era costumbre entre los señores dragón que se casaran entre los hermanos, para mantener la pureza de la sangre, Aegon se casó con sus 2 hermanas a la vez, Visenya y Rhaenys. Así fue como con sus dragones Valerion, Vhagar y Meraxes, Aegon se encaminó a la conquista de los 7 reinos de Poniente. Los 3 hermanos se dividieron y por 3 frentes iniciaron la conquista que duró 2 años. Y esta conquista es lo que marca el año 0 antes y después de la conquista en la historia de Poniente. Algunos reyes se unieron a Aegon y aceptaron su reinado, y otros fueron derrotados, lo que está claro que el nuevo gobierno se cimentó sobre fuego y sangre. Con las armas de sus enemigos construyó el trono de hierro. Sin embargo, Aegon y sus descendientes serían solo señores de 6 de los 7 reinos, pues Dorne permanecería independiente durante algunas generaciones más. Los intentos de incluir Dorne en años posteriores a la conquista resultarían en la muerte de Rhaenys y su dragón Meraxes. Tras años de enfrentamiento, la guerra acabó infructuosa, y finalmente el conquistador moriría en el año 37 después de la conquista. Y pese a que a priori su gobierno fue estable, salvo con la guerra con Dorne, su hijo y sucesor, Aenys I, tuvo que hacer frente a la rebelión de diferentes sectores, que vieron en la muerte de Aegon la posibilidad de recuperar antiguas aspiraciones, o incluso con la censura por parte de la religión, hacia los matrimonios incestuosos de los Targaryen. Todas estas pretensiones fueron sofocadas. Los conflictos matrimoniales de los Targaryen serían algo recurrente desde que años antes la reina Visenya sugirió que su hijo Maegor se casara con la hija del rey Aenys, que era su hermano menor. Este llevaría a conflictos con la iglesia de los 7 y obligaría a Maegor a exiliarse. Finalmente Rhaena, la hija de Aenys, se casó con su hermano Aegon, provocando revueltas religiosas, y tras esto Aenys se enfermó y murió, por lo que Visenya hizo llamar a su hijo Maegor para reclamar el trono de su hermano, matando en el proceso a su sobrino Aegon y a su dragón. Maegor I fue conocido como el Cruel, y el último hijo varón de Aenys, Jaehaerys, fue cada vez ganando mayor cantidad de adeptos. Finalmente Maegor se casaría varias veces más sin conseguir tener descendencia, incluso con mujeres viudas cuya natalidad ya había sido probada. Además se casó con su sobrina Rhaena, pero acabaría muriendo sin descendientes en el trono de hierro, surgiendo la leyenda de que el propio trono habría sido el que había acabado con la vida de Maegor. Fue sucedido por Jaehaerys I, conocido como el Conciliador, y reinó sabiamente y sin muchas dificultades hasta el final. Pero la complicación final de su gobierno consistió en que sus hijos que iban a heredar fueron muriendo antes que él, y por ese motivo tuvo que convocar un gran consejo para elegir a su nuevo sucesor. Finalmente sería su nieto, Viserys I, hijo del príncipe Baelon, el que se encargaría de heredar el trono. En su matrimonio de este con Aemma Arryn, encontramos que tuvo una hija sobreviviente llamada Rhaenyra, que se convertiría en su sucesora. Con la muerte de su primera esposa Viserys, se casaría nuevamente con Alicent Hightower, y de este matrimonio nacerían 3 hijos varones y una hija. Pese a esto, en un principio la heredera seguía siendo Rhaenyra, pero se formaron 2 facciones, los verdes y los negros. Los hijos de Alicent y los de Rhaenyra se odiaban, y a esta disputa se uniría el príncipe Daemon, hermano menor de Viserys I, que se casaría con su sobrina Rhaenyra en segundas nupcias, engendrando a más descendientes con acceso al trono de hierro, ya que se rumoreaba que los primeros hijos de Rhaenyra eran bastardos de otra casa, y esto los podría excluir de tener derechos al trono. Con esto nos metemos de lleno en los acontecimientos que se narrarán en la historia de The House of the Dragon. Por lo tanto, y con 0 ánimos de hacer spoiler, lo dejamos por aquí, y más adelante haré la segunda parte donde hablaré de los acontecimientos de la serie y de los posteriores, llegando hasta los acontecimientos de Juego de Tronos. Espero que os haya gustado este vídeo hablando de la historia previa a la serie de The House of the Dragon. Si os ha gustado esta temática, dejadme en los comentarios y intentaré hacer más de Juego de Tronos. Nada más que decir, y hasta la próxima. Continuad con vuestra guardia, guardianes del muro.